Hace unos años viví una experiencia en la que el cuerpo se convirtió en un gran mapa con muchas montañas irregulares, de dolor, desencuentros con el alimento, sanación, incomodidad. Sufrir un trastorno de la conducta alimentaria es un camino largo, en el que el dolor hace parte del proceso, pero en el camino, al final, es el cuerpo quien lo recorre y lo transforma. En varias conversaciones con Ale terminamos preguntándonos por el cuerpo y cómo el cuerpo muchas veces es la casa precisamente del dolor. Y si el cuerpo puede ser su casa, su mapa, ¿cómo caminamos un mundo con un cuerpo en sanación? Estas preguntas nos llevaron a construir este episodio, en donde conversaremos con Gabriela Delgado, publicista, sobreviviente de bulimia nerviosa y directora creativa de la Fundación Hablando Solas, una organización sin ánimo de lucro creada en 2020 que trabaja para aportar en la recuperación de personas con trastornos de la conducta alimentaria. La historia de Gabriela nos ha hecho pensar sobre lo que nos habita por dentro, en nuestros ríos, montañas, mares y fronteras internas. Esperamos que disfruten esta conversación y que les permita pensar el cuerpo más allá de lo visible, sino de esas grietas que arden y que transforman. Yo soy Alejandra. Y yo Valentina, y esto es Arden los pies. Una casa de historias en donde ponemos el dolor en el centro. Y lo transformamos colectivamente. Bienvenida Gabriela a Arden los pies. Estamos muy emocionados de tenerte hoy aquí. ¿Cómo estás? Hola chicas, un gusto estar hoy acá. Estoy bien, estoy feliz, estoy tranquila y emocionada por todo lo que hablaremos hoy. Me alegra mucho. Y para iniciar esta conversación con Aleja, nosotras amamos hablar de los procesos que hay detrás de los resultados. Y nosotras en conversación decíamos cómo iniciamos a hablar de un tema tan vulnerable como lo es el cuerpo, teniendo en cuenta que nos acabamos de conocer propiamente y que sabemos que hablar del cuerpo no es una tarea sencilla. Entonces, para hoy decidimos hacer un ejercicio desde la imaginación, también como para que el cuerpo podamos pensarlo desde otro lugar y podamos pues verlo con otras características. Entonces, nuestra primera pregunta formal es, si tu cuerpo fuera un mapa, ¿qué encontraríamos en ese mapa? Bueno, yo empezaría por mis caderas porque marcan mi historia desde mi origen, porque me devuelve un poco a de donde vengo y es a una mamá de raíces costeñas, una abuela con caderas prominentes, que digamos que fueron en mi historia una parte importante en cuanto a que yo no sabía que había niñas con caderas diferentes a las mías. Entonces, en las caderas está un poco la historia, está la fortaleza. Yo creo que cuando pienso en mis caderas pienso mucho en mi mamá y en mi abuela. Y es bonito como verlo así, ¿no? Como que en el mapa ahí empieza como todo. Y de ahí se traza un poco mis cualidades como de determinación y de valentía y de lucha, yo creo. También están mis piernas porque yo nunca les he visto nada negativo, de hecho como que las amo, pero más allá por cómo se ven, está lo que me permiten hacer, ¿no? Como bailar, caminar, sentarme. En las piernas pues también está la estabilidad y siento que ahí también soy una persona que le gusta mucho la estabilidad y por eso parte de reconocer como que mi cuerpo merece respeto es porque también está conectado con mi proyecto de vida, ¿no? Entonces las piernas también están ahí situadas. Creo que también en mi pecho, no solamente hablando como de mis senos, sino de mi corazón, ahí está pues mi pasión, está el dolor. Siento que en los mapas
corporales que uno hace en terapia, siempre está ahí como el dolor en el pecho fuerte. Y también creo que un poco de la reconciliación que he pasado pues con mis tetas, con mis senos. Siempre desde chiquita como que hubo un tema ahí difícil y hoy en día pues es como no, mi pecho, mi amor, mi corazón. En general creo que esas son como las tres cosas como más importantes. Me haces pensar en varias cosas muy especiales. Cuando hablabas de las caderas, pensé mucho en el momento en el que yo hice este ejercicio también, porque Vale y yo nos planteamos esta misma pregunta de si mi cuerpo fuera un mapa, ¿cómo se vería? Y encontré una intersección bien bonita entre lo que tú acabas de decir y el ejercicio que yo hice en mi caso propio, y es eso de reconocerse en otros cuerpos y reconocerse en una historia que tiene una genealogía, una familia, unas mujeres que están detrás de ti, y eso me parece lindo porque siento que invita mucho a pensar el cuerpo en contexto. O sea, no solo como mi cuerpo una isla, sino que mi cuerpo siempre está en interacción con otros cuerpos, con un entorno, y está muy lindo cómo te reconoces desde ahí, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues piernas, hermoso lo que dijiste de cómo me hacen andar, caminar, y por supuesto también se conecta con nuestro nombre, ¿no? Arden los pies, que evoca mucho movimiento, que evoca un lugar del cuerpo que a veces no vemos o que no sentimos activamente. Y el tema del dolor situado en el pecho, pues mira, ese es como uno de los grandes temas que nos convoca también a la conversación de hoy, y me gustaría que exploráramos un poquito desde ahí, desde ese último inciso que hiciste, y quisiera preguntarte cómo habita ese dolor en tu pecho o cómo lo ha hecho históricamente. Bueno, mi dolor más grande ha sido mi herida de abandono. Entonces el pecho le duele a la niña que fui y que soy también un poco hoy. Obviamente hoy soy la adulta que la rescata y la acompaña, pero cuando yo era chiquita, mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años y eso tuvo muchas cosas. Em, yo pues soy hija única, entonces tengo como dos mundos, pues dos recuerdos de dos mundos paralelos. El primero está en mi mamá, que hoy, claro, yo racionalizo mucho de las cosas que me dolían antes, porque pues también ser adulto es un poco madurar y dejar de fantasear como cuando uno lo hace de chiquito. Y mi mamá pues se separa y dice, voy a hacer mi vida, pues o sea, tengo que trabajar, tengo que seguir mi vida. ¿Quién va a cuidar a Gabriela? Pues Claro. la niñera. Llego yo en las noches y ya estoy con ella, pero pues tengo que trabajar. Em, y asimismo también quiero pareja, ¿no? Entonces mi mamá tuvo pues un novio mucho tiempo y bueno, luego tuvo otras parejas, pero en ese desarrollo como del apego, ¿no? Porque uno tiene diferentes tipos de apego, em, pues según las etapas que uno, como en las edades de crecimiento. Y en esos años tan importantes, de los 3 a los 11 años, pues de su parte no generé un apego seguro, ¿sí? Y pues ya después hablamos y profundizamos un poquito más, pero para hacerles el contexto, pues mi papá después, o sea, en ese momento, él estaba muy enfermo, era alcohólico, y los espacios que yo podía, en los que podía interactuar con él, no todos, los que más recuerdo, de los que me hace un poco doler el pecho, pues él no estaba presente. Estaba borracho, estaba ebrio o estaba con guayabo. Y una niña que quiere interactuar con su padre porque lo ve cada 15 días, porque yo creo que idealizaba mucho a mi papá. Y claro, la relación con mi mamá era completamente diferente a la que yo tenía con mi papá, y con mi mamá eran las peleas, los berrinches de toda la rutina que uno tiene que
que tener con una niña, pues el colegio, la levantada a la madrugada, el comer, o sea, Dios mío, difícil, ¿no? Sí. Versus el papá pues, que es poco temporal, ¿no? Para las cosas, entre comillas, chéveres, que la salida a cine, que ir a una fiesta, pues un cumpleaños, o salir con mis tías, sus hermanas, pues como la gozadera un poco. Cuando ya empecé a crecer me di cuenta y eso fue como, sí, yo empecé a crecer 4 o 5 años y ya sabía que mi papá tenía una mirada rara, que no era la mirada que yo conocía de él y que estaba raro y que era lento y que no me ponía tanta atención, que se aislaba. Entonces ahí empieza a arder un poquito el pecho y es ese punto donde yo digo, ok, mi mamá la veo en las noches, la veo los fines de semana, es mi mamá y mi papá está, pero a veces no está. Y es un punto donde Gabriela, que era chiquita, se podía sentir abandonada, se podía sentir aislada, se podía sentir rechazada porque no tenía acceso a sus padres. ¿Sí? Una de las cosas que generan el apego seguro es tener accesibilidad a los hijos, responder a sus necesidades, darles cariño, darles algo que me impactó mucho yo estudiando la maestría, es, digamos, los niños tienen mucha memoria de los rostros y cuando los niños reconocen que la mirada es temerosa o es triste o incluso feliz, eso también es una caricia, entre comillas. Wow. Si yo veo que mi papá, yo me acuerdo mucho como que tenía la mirada perdida, eso yo en ese momento lo tomé como el man no está disponible para mí. Wow. El man no está, es confuso, no está disponible. Entonces, en esos dos mundos, cuando yo quería, a mi mamá no estaba o estaba ocupada y a mi papá, el man estaba ebrio, pues, ¿qué hay? Nada. Es esa sensación de vacío de nada. Ahí empieza como mi dolor. Me parece súper potente eso que dices porque además, como explicando tú dónde está ese dolor, que es tu pecho, también hay otro cuerpo que está hablando de otro dolor, que es, por ejemplo, los ojos de tu papá. Entonces, y con Aleja lo hablábamos previamente, como la casa en donde a veces habita el dolor es el cuerpo, y como, claro, tú estabas habitando el dolor en tu cuerpo y igual estabas viendo de alguna otra manera el dolor en otro cuerpo, como comunicándose contigo de alguna manera. Y también me parece sorprendente y muy sabio como de tu niña saber que esa mirada significaba no disponibilidad. Sí, hay cosas que uno normaliza mucho y que pues yo a veces me malviajo mucho y digo, ¿será que yo cancelé algún recuerdo un poco más denso? ¿No? Como que a veces uno se frustra ante el trauma pero las cosas no fueron tan graves, ¿por qué me sigue doliendo tanto, no? Me hiciste pensar en la pregunta de ese dolor del que nos has estado hablando, que lo sitúas en el pecho. ¿Tú hoy en día, en este día del año 2024, lo sigues sintiendo de la misma forma? ¿Cómo ha mutado? ¿Cómo ha sido el proceso, digamos, de ese dolor? Yo, 25 años de terapia. Yo a veces, entre más entiendo lo que pasó, como que claro, eso va aliviando. Pero no puedo, vuelvo a decir, racionalizarlo todo porque me estoy metiendo un pajazo, o sea, Claro. Sí, estoy metiéndome un gol. Claro. Porque a la final, yo, la adulta, no pasó por lo que la niña sí. Sí, uno trata, no, pues hoy en día, que uno paga arriendo, que uno dice, pucha, mi mamá, ¿cómo hizo? ¿Sí? ¿Cómo hizo? Yo la entiendo, pero no, igual hay un dolor ahí, ¿no? Es como ponerle una curita Sí. a una fractura. Han pasado muchos años, ya digamos que no me duele tanto como
como en esa época. O sea, yo puedo hablar del tema y no llorar, que es un gran avance. Lo he gestionado con las herramientas que se me han presentado, en este caso, pues entender desde el hoy qué puedo hacer para esas heridas y cómo perdonar y tratar con toda mi vida de pasar la página un poco. Obviamente yo tengo momentos, y esto es muy íntimo, donde digo, marica, no quiero perdonar a nadie y me vale chimba y no, y este es mi dolor y no puedo, como no puedo. Pero pues eso sería un poco contradictorio porque yo soy partidaria de que las personas sí podemos cambiar y que pues todo se puede sanar, ¿no? Decir eso quizás es como también desde el orgullo y como del ego, como no darme esa posibilidad de que me está generando miedo abrir otra vez para dar ese siguiente paso. Hablas de una Gabriela presente y de la Gabriela niña, que eso me parece muy bello. También pensando en los mapas, como en ese mapa, cómo ha cambiado. O sea, ese mapa que nos contaste hoy, en el que reflexionas de tu identidad, pues ha pasado por mil cosas. Em, y es un mapa que empiezan a aparecer otras cosas. Entonces también como ya para conocer más de tu historia y que la gente también entienda, porque hoy también estás acá, cuéntanos cuál es la historia de esa Gabriela, que hizo que hoy en día seas quien eres y estés haciendo todas las cosas que más adelante pues contaremos con detalle. Bueno, a mis 9 años, claro, en esa época no había todo este modelo fitness y uno le mandaba en la lonchera papas, pony malta, amo. Hoy me estaba acordando de las tocinetas, esas como que no tenían Las nada. artificiales. Sí, que venía con miel. Uy, sí. Eso era la lonchera todos los Ay, días. sí. Y pues se puede decir que como yo tenía mucho acceso a mi casa sola, yo A los 9 años. a los 9 años y en el colegio pues comía cosas que tienen azúcar, que tienen grasas y que por ende pues van a generar que tenga más cachetes o más panza. Dormi. Entonces en esa época mi apellido que es Delgado, la cruz, no mentira, un niño en el colegio con otro parche empezaron a decirme Gabriela la que no tiene nada delgado, Gabriela grasa, Gabriela gordo y así. Yo creo que las personas que tienen el apellido gordo que existe también sufren Por supuesto. mucho. O sea, Dios mío, por qué ponen esos apellidos? O sea, de verdad. Pero bueno, la culpa igual es de los niñitos tontos que se ponen a burlarse de esas cosas. El caso es que empiezan a decirme eso, a señalarme y yo, mamá, me están diciendo gorda en el colegio. Yo no me consideraba una niña diferente. Yo en realidad me ponía la ropa que yo quería, comía lo que yo quería, o sea, realmente era una consentida. Yo hacía lo que se me daba la gana en mi casa. Era muy pataletuda con mi mamá, súper caprichosa, sí, como, y con mi papá igual, o sea, siempre fui los ojos de ambos, como en términos de material, sí, como material y como, pues, si la niña quiere tal fiesta así, se le hace así, ¿no? Y mi mamá, claro, después de escucharme tantas veces decirle yo como mamá me están diciendo esto, pues me lleva al nutricionista. Antes, pues de que me llevaran, yo empecé a ver mi cuerpo diferente. Yo decía, claro, tengo panza, o sea, estoy gorda y como que tú empiezas a nombrarte a ti, así como el resto te señala. Vamos donde la nutricionista y ella dice, ay, si sigues engordándote te vas a quedar chiquita. O sea, la nutricionista lo reafirmó. Ajá, exacto. Okay. Porque pues en esa época y muchos todavía pues Sí, miden claro. solamente con el índice de masa corporal y si uno está un poquito arriba pues Ya. estás cagándola y te vas a morir básicamente. Y si como con el peso, todo este tema, como esa violencia, sin ni siquiera ver un pinche examen de sangre, Sí, sí.
es difícil. Igual, claro, yo estaba en crecimiento, o sea, no estoy romantizando en absoluto como enfermedades graves como la obesidad, porque eso también es lo que uno le dicen, ay, no, entonces todos vamos a ser obesos, para nada. Pero pues era una niña de 9 años y tú puedes llevarlo de una manera consciente y, y puedes preguntar, oye, pero ven, pero ¿quiénes son esos niños? ¿Y qué sientes cuando te dicen eso? Y bueno, ¿qué te gusta comer? ¿Qué no te gusta comer? De una. Entonces vamos a hacer esto, vamos a evaluar ciertos menús, pero a mí me quitaron dulces, casi todas las frutas. Ahí conocí el cereal Special K, que es lo más desabrido que hay. Comí eso como 20 años, no mentira. Súper estricta la dieta Y además para los que yo demás niños bajara. comiendo de todo y uno Claro, en 9 años, o sea, No, 9 años, sí, es muy fiestas de fuerte. cumpleaños, Claro. que las tías, que las vainas. Claro, yo empecé a bajar y escuché mis tías, gente por ahí, los niños se empezaron a fijar en mí, entre comillas, porque yo ya no me veía gorda. Pero en ese momento, pues estaba también el tema de mis papás. Por un lado, la falta como de atención en un sentido, pues o sea, yo no sé, yo también pienso como si yo tengo hijos, yo quisiera y ojalá se den en un momento donde yo pueda tener mucha disponibilidad para brindarles no solamente cosas materiales, sino el espacio, tener tiempo de calidad. Creo que el tiempo de calidad es lo que mi niña interior más como que extraña. Añoraba. Y la ansiedad por separación es una vaina loca. O sea, el apego ansioso es muy difícil y las bases están en la niñez. O sea, el adulto que también tiene apego ansioso, pues fue un niño con apego ansioso. Ay, perdóname, quería preguntarte algo, pues tú que estás estudiando psicología, si nos puedes contar un poquito qué está pasando a los 9 años en la vida de una niña. Pues uno realmente ya está un poco más grandecito, ya tienes interacción con otras personas, vas al colegio, estás aprendiendo cosas nuevas. Más sin embargo, no tienes muchas herramientas para gestionar los límites, por ejemplo, para decir, oye, no hables así de mi cuerpo, no hables así. Y lo que esperas, pues si como yo que tenía pues la herida de abandono y este apego, pues uno sí espera mucha más atención de los padres. Entonces se genera que uno así la persona esté ahí, mi papá o mi mamá me digan que me quieren, que me aman, no es suficiente. Porque yo voy a sentir que, o sea, siento que que esa disposición se va a ir en algún punto. Y eso a mí me genera ansiedad porque estoy pensando en que eso se va a ir en algún punto. Entonces, ahí, para volver a hablar, a retomar, me hacen las dietas, adelgazo, pero claro, pasa algo y es que yo empiezo a unir, como a relacionar que si estoy flaca, estoy bien. Entonces, lo que no sea eso, pues está mal y genera que los demás me rechacen, ¿sí? Yo nunca, y yo hablo de esto mucho con mi psicóloga, como que yo nunca sentí que por ser gorda mis papás me dejaran de querer, ¿sí? Pero ya saben que como había un trasfondo antes del tema del cuerpo, pues igual había un miedo, o sea, es completo miedo. Mi relación con el cuerpo ha sido miedo hacia el resto del mundo, ¿no? Como miedo a que Gabriela sienta ese vacío en el pecho. Entonces, después de esto, a mis 11 años, aprendo a vomitar la comida. Una amiga me enseña y yo, como mi objetivo en ese momento, mi objetivo como no prioritario, pero yo creo que sí en mi cabeza estaba como importante, era ser flaca y seguir siendo flaca para que no me pasara lo de las burlas. Ahí empezó a vomitar la comida. Casi nadie se da cuenta, pues porque eso
es muy fácil de camuflar. Por la casa sola En la también. casa sola. Yo siempre estaba en mi cuarto. Yo me acuerdo mucho de que la comida para mí se me volvió como, o sea, yo era muy evitativa, pero por esas restricciones pues caía en atracones, en donde comía muchas cosas en periodos cortos de tiempo y eso me generaba la bulimia, pues como ir, perdón, a vomitar. Em, Porque pues no sabía gestionar mis emociones, o sea, estaba la ansiedad, estaba la culpa, estaba el miedo, estaba también no tener nada que hacer, o sea, es que a veces era, pues, ¿qué hacemos? Nada, pues comamos porque no hay nada que hacer. Em, y ahí me enfermé, pues tenía varias cosas, varios síntomas, no me llegaba la regla, o sea, me llegó por primera vez pero luego era muy ambivalente, entonces decían que eso estaba súper bien, no sé qué, pero realmente es porque no tenía los nutrientes suficientes para que el ciclo menstrual fuera regular, que el ciclo menstrual es un signo vital, y cuando algo falla es porque en realidad algo está fallando, no hay que normalizar como, ay, es que estoy irregular, no, Sí, claro. algo Está algo está hablando el pasando. cuerpo. Y el útero es muy importante, o sea, en el útero hay mucha información, están también nuestras memorias, está también nuestra capacidad creativa y fértil, y está nuestra libido, que no solamente es lo sexual, sino todo lo que queramos hacer en la vida. Están nuestras ganas de introspección. El ciclo menstrual es maravilloso. Entonces, eso, tenía gingivitis en los dientes, tenía gastritis, porque claro, no desayunaba y pues, pucha, uno llegaba al colegio 7 de la mañana hasta las 12, ¿no? Como que me daba gastritis, los vómitos, todo esto. ¿A los 11 o ahí ya estabas? Ahí tenía 11 años, Ok. 11, sí, de 11 a 12, ponle. Y yo tenía una compañera que era muy popular, entonces yo quería ser como ella, y estaba de moda Patito Feo, entonces era peor. Era muy grave. Había un fashion en el colegio donde me hicieron modelar en vestido de baño frente a todo el Wow, colegio. pero eso ya es nivel avanzado. O sea, ese colegio no era tan como popular en Bogotá, pero sé que eso de los fashions estaba muy de moda. Wow. Como que desfiles de la nada, o sea, era terrible, de verdad. Entonces, claro, eso como que alimentaba esa necesidad de ser flaca, de ser flaca. Mi mamá, después de que me llevaron al nutricionista, sí fue muy estricta en la casa, como que no compraba ya como pan, que el yogur, que come yogur para las onces, que el yogur, esas onces que me compraban antes, pues ya no podía hacer. Em, Él tenía un novio en esa época que cocinaba delicioso, pero todo era muy light, o sea, todo era muy balanceado, así como muy aburrido. De hecho, creo que no había tanta variedad, a pesar de que eran muy buenos alimentos. Yo no sé, como que no me llamaba mucho la atención y creo que fui muy caprichosa y siempre le decía a mi mamá como no quiero comer eso, no quiero comer eso, pero obviamente ahora que uno lo analiza, pues ese no quiero comer es como estoy rechazando esto porque siento que tú me estás rechazando. Ujú. Ah, porque quiero más disponibilidad de tu tiempo, porque hay una pareja, porque sí, como que demasiadas cosas pasando se pueden interpretar en ese, no quiero comer eso que me estás preparando. Así fuera porque supiera feo, no sé. Pero yo sí era muy picky en ese momento con la comida. Al final como que me dio una gastroenteritis tenaz y tuve que ir a urgencias porque estaba pues ya como que vómito, diarrea, tan. Y me dijeron, ay, estás pesando 45 kilos por la deshidratación, no sé qué, y súper normal. Me acuerdo mucho que yo llegué al colegio toda feliz, peso 45 kilos, no sé qué, y una amiga en ese momento como, ¿45? ¿Qué? Estás muy flaca, no sé qué, y yo toda, sí. Pero pues no se me notaba por el uniforme, por, sí, como que uno era muchas capas de ropa, que el hoodie con la chaqueta, con la entonces nadie se daba cuenta. Pero en ese hospital, en esa sala de urgencias de pediatría, porque yo seguía siendo una niña, Claro. fui al baño un momento y me acuerdo que me vi al espejo y sentí miedo, porque yo sabía que eso estaba mal. O sea, lo que yo estaba haciendo estaba mal.
y que eso me estaba enfermando y que mi cuerpo me estaba diciendo como, nena, entonces sentí mucho miedo y dejé de vomitar, que yo pensé como, estoy súper bien, ya dejé de vomitar, pues no, de sexto de bachillerato, soy una tía por decir sexto de bachillerato, pero de sexto a 11 a décimo, ni siquiera, eso sería primero de bachillerato. Sí, ya sé. ¡Ay, Dios mío! Fallé. De sexto a 11, yo estaría compensando lo que comía todo el tiempo. Yo iba a una academia de teatro musical y yo amaba porque yo sudaba lo que quieras. Y ensayaba tini, pero después me comía una salchipapa deliciosa que vendían, ni siquiera eran unas papitas fritas que vendían ahí en la escuela con té, como de ese té Fusti, como que compensaba muy raro todo. Y pues siempre hubo como esa insatisfacción corporal de así haga ejercicio, así entrene, así whatever, pues tengo que seguir dándole porque mi cuerpo está mal. En décimo, todo este tema de los proms y no sé qué, todas mis amigas, pues como todas mis compañeras estaban en modo dieta, porque el otro año no sé, ya como que el vestido, que la cosa, que la excursión. Y todas me acuerdo que estaban en unas dietas locas como, no, que la piña con atún y comían piña con atún todos los días y la otra, no, era tenaz, o sea, era realmente, ya hoy digo, en ese momento una profesora pudo ver eso y haber dicho que les ¿Qué está pasando? Y en esas que yo también fui muy densa porque escuché a una compañera que dijo, oigan, no, es que imagínense que ayer compré un té que es para cagar todo lo que comes y marica, cagué, no sé qué, yo toda no, y enseguida, o sea, se acabó el colegio y me fui a la tienda naturista a comprar el bendito té, que no era un té, sino un laxante muy fuerte, que me daba retorcijón tomar agua, o sea, era muy fuerte. Yo tenía problemas de estreñimiento, o sea, tuve problemas de estreñimiento toda mi vida, porque yo no comía bien. Y parte de tener estreñimiento es porque no estás dándole los nutrientes suficientes a tu estómago. Entonces es más lento, ¿sí? Y hay cosas que estás omitiendo que ayudan a la digestión. Entonces, claro, vivía atrancada todo el tiempo y era muy difícil. Antes de empezar a laxarme, yo me acuerdo que sufría mucho y yo lloraba y le decía a mamá como, mami, es que hace 3 días no hago popó, o hace 2 y me daba agua de anís y como que era una desesperación horrible. Entonces creo que entrar a los laxantes para mí era un alivio muy grande porque yo, claro, ese era un tema que yo tenía sin resolver, como que para mí siempre fue un tema y hacer popó era horrible porque no me daban ganas ni necesitaba hacerlo todos los días. Entonces, claro, yo conocí los laxantes y yo era feliz porque era como cada rato, cada comida, tin. Aparte que o sea, yo me laxaba con cada comida. Entonces era un juego todo raro donde yo sentía que estaba compensando y eso me aliviaba igual como el atracón que tenía. O no sé, o comerme un chocorramo en las 11. A eso pues me talé que yo ya no iba a la escuela de teatro musical, pero seguía dándole a mi ejercicio, o sea, como que todas las noches fijo, hacía ejercicio sola en la sala. Duré laxándome 10º, 11 y un año como de universidad. En ese año, no, en ese año sí, me seguí laxando, era tenaz. Yo estudiaba jurisprudencia en el Rosario y me iba al salón más X de un edificio donde casi no había gente a cagar, porque me daba mucha vergüenza que alguien oliera porque el olor del popó del laxante es muy fuerte. Wow. Y yo hacía ayunos, una boleta, hacía detox con solo jugos, me iba sí, o sea, estaba realmente enferma. En ese momento tenía la presión de académica, pues, de ser siempre mantener un promedio porque yo tenía media beca y porque la abogada y porque no sé qué y porque era una vaina súper competitiva, entonces
claro, no me sentía bien con mi cuerpo, métanle ahora a competir contra otros, pero no con el cuerpo, sino con el saber. Y en ese momento estaba en una relación súper tóxica, muy tóxica. Era moza, entonces era peor todo. Luego conocí a una persona, como me ennovié pues, y descubrí que yo podía ser suficiente para alguien y que no importaba cómo me viera y dejé de laxarme. Mm, digamos que sí, porque entendí eso, pero en realidad era porque me daba mucha pena cagar al frente del man. Entonces, bueno, dejé de laxarme, yo pensé que estaba bien, pero empecé a meterme en el gimnasio. Ah, bueno, en ese momento entré a trabajar, dejé el rosario y entré a trabajar en una agencia de publicidad pues de día y a estudiar en las noches, me cambié a publicidad. Entonces me metí al gimnasio, hacía 3 horas de cardio, estaba súper delgada. Tuve una crisis porque en el mundo de la publicidad pues hay mucha competencia, pero yo tenía un cargo donde era como la cara del cliente. Entonces era la más chiquita de la agencia, estaba aprendiendo, era mi primer trabajo, o sea, y eso empeoraba la situación y la sensación de no ser suficiente pues se agrandaba, la presión también de la vida adulta. Entonces, pues básicamente tuve un breakdown pues y empecé a colapsar y me empezó a dar depresión y ansiedad y no quería comer otra vez y tuve una arranque de vómito y le dije por primera vez a la psicóloga de ese momento como, oye, mira, pasó esto, vomité, pero quiero que sepas que pues yo no vomitaba hace años, todo bien. Y ella fue como, no, mira, creo que tienes bulimia hace 10 años. Y yo, wow. Dios mío. Y ahí empezó como mi proceso de recuperación. Entre esos como tips que uno le dan para el proceso, pues fue escribir. Y ahí decidí abrir un blog en Instagram. Yo soy hija única, hablo sola todo el tiempo. Bueno, hablaba sola todo el tiempo y quise ponerle como hablando sola. Pero ya existía. Entonces le puse hablando solas. Y empecé a subir como frases, cosas que me subían el ánimo, como para mi propio como trabajo, ¿no? De recuperación. Y un día una amiga me dijo, ay, debería subirlo, como publicarlo, como que no fuese privado. Y yo, no, qué oso, qué pena. Y lo publiqué. Y pues gracias a eso empezó como a llegar gente que me decía que también había sentido lo mismo, que estaba en un proceso de recuperación o que ya había recuperado su relación con el cuerpo y la comida, gente como pidiéndome ayuda. Así duró, eso fue en 2018. Ahí duró un tiempito, como un año en esa cuenta, pues todo virtual, y decidí hacer unos encuentros presenciales, como con chicas, para hablar de como terapia de grupo, pues. Yo fui a muchas terapias de grupo porque, pues, por mi papá yo lo acompañé, él ya está sobrio, yo lo acompañé muchas veces, y entonces para mí era una referencia, ¿no? Vean cómo es la vida. Alcohólicos Anónimos, ¿no? Alcohólicos Anónimos. Y creo que esos espacios que son muy fuertes para una niña adolescente que escucha, eso creo que generó en mí un poco empatizar y pues como que tuve muchas ganas de hacer esos espacios así. Literal, era un círculo, la gente hablaba y llegó gente. Ahí me tocó hacerle un logo, hacer como todo el tema de la marca. Y ya en 2020, como que entra pandemia, eso pues escala tenaz. La gente empieza a entender que la salud mental es súper importante y las personas con trastornos de la conducta alimentaria empiezan a llegar y llegar y llegar. Y llegar. Hoy en día sigo trabajando en Hablando Solas, pero también tengo otro trabajo y ahí me mezclo. He aprendido mucho de mí gracias a Hablando Solas. Sin Hablando Solas no hubiese encaminado mi vida hacia la psicología y creo que si no hubiese pasado como por mi proceso, yo estaría re infeliz trabajando en una agencia de publicidad y viendo qué hacer con mi vida. Wow, qué historia tan emocionante. Me encanta. Y tengo como muchas dudas, o sea, como muchas preguntas y también como conversando con Ale, nosotras decíamos, porque estábamos conversando cómo hablar de este tema también, y decíamos cómo, es decir, por supuesto los trastornos de la conducta alimentaria tienen que ver con el cuerpo,
pero también decíamos, hay tantas conversaciones alrededor, por ejemplo, y ya que hoy también trabajas, es decir, tienes un equipo de personas, ves a un montón de gente que ha sufrido eso, ¿cómo se puede hablar también de esos otros lados? Es decir, si es el cuerpo, pero a veces no es solamente como reducirse a algo que es físico solamente, sino lo que tú contabas en tu historia, como todo lo que hay detrás de un problema, un trastorno de conducta alimentaria, que siento que a veces no se habla mucho y que a veces se reduce a, no, lo que pasa es que tú quieres parecer tal modelo o es que quieres tener esta estética, cuando, por ejemplo, a veces en el espejo, pues las personas que hemos sufrido esos trastornos no nos vemos, no nos vemos como estamos y que en ese sentido nuestros procesos pues pueden venir desde unos lugares muy distintos. Entonces también cómo poder hablar y también hablando solas, que es un gran canal, cómo poder hablar también de esos otros lugares y que la gente hoy en día no simplemente los reduzca, es que solo es el cuerpo y solamente es la delgadez. Claro, la bulimia o la anorexia o el trastorno por atracón, entre otros, son la punta del iceberg, ¿no? O sea, es como así estoy expresando lo que estoy sintiendo y ese es mi mecanismo de defensa. Como para otros será el alcohol, como para otros será las drogas, sí, como que es como esa punta que uno ve, pero es multifactorial. En mi caso, ya saben, ya les conté todo lo que pasó, pero en sutana, en fulana, puede ser una violación, un duelo, migrar también, sí, como que hay muchas historias detrás de, entonces no solamente porque, claro, la comparación puede ser un detonador, como, ok, marica, qué vieja tan churra, Dios mío, no, y es que, y sus fotos de Instagram y no sé qué, y Dios mío, ok, creo que tengo que bajarle al pan, ¿no? Pero detrás de eso también se puede conectar con lo que te dijo tu exnovio, sí, como que, no sé, que te dejó por otra vieja, así como la de Instagram. Más lo que te dijeron por allá lejos en una consulta del médico. No sé, como que todo se conecta hasta ese punto que tú decides cómo cambiar tu conducta. También TikTok. Sí, como que la gente no se vuelve anoréxica solamente por ver TikTok, no, o sea, detrás de eso está pues un montón de cosas que tienen que ver con lo que ha pasado en tu vida, entonces no es solamente... Y creo que hoy en día la gente no lo ve tan así, claro, se escucha mucho, ay, no, es que tan exagerada, es que, ay, estás bien así, pero creo que gracias a no sé, como la amplificación de estos temas en los medios, la gente ya dice como, ay, como qué fuerte, y como que te preguntan, ¿y por qué? ¿Y qué fue lo que pasó? Y saben que detrás, al menos sabrán como, ay, de pronto le hicieron bullying y por eso, ¿m? Pero al menos ya queda como esa inquietud de, ah, ok, ¿m? Que yo creo que es algo que no pasa tanto con las adicciones. O sea, con las adicciones creen que es porque a la gente les encanta la fiesta y ya está. Que no pueden dejar de No. tomar Y y ya, ya. y pucha, no pueden parar y Exacto. viva la rumba. Cuando es como, no, tu amigo tiene una depresión quizás y también tiene antecedentes de otras enfermedades en su familia y quizás también su papá era alcohólico o su mamá tal vez cuando estaba embarazada de ti era drogadicta y tú, sí, como que tantas cosas, la gente no se las pregunta. Claro, entonces lo que pensaba es cómo lo que se manifiesta, por ejemplo, a forma de un trastorno de conducta alimentaria responde a una historia individual, como tú decías, que tiene un montón de matices, de capas, pero yo incluso me arriesgo a decir cómo esa historia individual se conecta con una historia grande de una sociedad, de un país, de un mundo. Entonces creo que ahí vale mucho la pena también entrar en reflexiones de cómo muchos sistemas de poder entran a intervenir tu cuerpo. Háblese de patriarcado, háblese de colonialismo, de un montón de figuras súper violentas que entran también a configurar eso que tú estás sintiendo tan propio, ¿no? Y que tú sientes como, uy, esto me pasa a mí porque está conectado con mis papás, esto me está pasando por tal y tal razón, pero me parece bien importante como extender esa conversación a otros niveles, ¿no? Claro, ¿no? Y es que, o sea, yo crecí, o sea, Colombia,
país súper mega gordofóbico y racista y machista, donde uno le vendían el Abdoplan los sábados, país bendito de las fajas, toda esa cultura que se llama la cultura de la dieta, que se lucre con millones y millones al año para modificar nuestros cuerpos, obvio que tuvo que ver como la normalización de mi cuerpo siempre está mal y por eso me están vendiendo cosas para que se vea mejor, porque es un objeto de consumo. Eso es un producto que un hombre tiene que consumir. ¿Y que va a consumir? Porque es esbelta, delgada, tonificada, alargada, blanca, bien puesta. Y también de eso está lo que las mismas mujeres decíamos en esa época, como decirle a la otra gorda y que esto está fea. Y eso, lo feo, como Betty la fea. Y todo ese, como toda esa cultura que terminamos consumiendo para justificar que las mujeres tenían que verse como según algún estereotipo. De lo general, sí, obvio, Colombia, contexto, las tallas de los pantalones, la moda, los medios, Patito Feo, Betty la Fea, mis tías, mi mamá, los hombres que tuve en el colegio, pues que mis compañeros del colegio. A la final, cuando uno está aprendiendo a habitar un cuerpo y como el amor, ¿no? Uno en el fondo también cree que amar y uno va a ser amado también por la manera en la que se ve, ¿no? Entonces es como los hombres, directamente hablando de ellos, como en sus muy malas acciones, reforzaban esas creencias, te dejaban, entre comillas, o bueno, iban, rompían un acuerdo contigo por otra vieja que se veía diferente o más bonita, o sí, como ellos también causaron muchas heridas en muchas mujeres, y que las mozas son más guapas, ¿no? Y que si uno está gordo, entonces el man, cuidado que si se descuida el marido la deja. Es súper fuerte tener un reinado de belleza. O sea, En los pueblos, en los pueblos que hay como todo. 1000 reinados. Hasta en el colegio, con lo que En el contabas. colegio. O sea, Entonces, todo ha guiado a que haya un refuerzo pues de esos estereotipos. y hay algo que también queríamos conversar contigo y es decir, está el dolor en este proceso que contabas, pero como cuando alguien decide sanar, también es un proceso de dolor muy fuerte y también cómo convivir con las recaídas. Digamos, hoy estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, pero pues también como poniéndolo en diálogo en general, los procesos de sanación, el día en el que te diste cuenta, que dijiste, no, o sea, ya me dijeron que esto realmente lo llevo 10 años cargando y es algo que tengo que encargarme, porque a veces, claro, se habla del dolor, pero cuando alguien dice, voy a salir de esto, y lo que implica en el cuerpo también para cambiar eso, pues como también es una experiencia dolorosa y dificilísima. Claro, una se acostumbra a ese control. O sea, el TCA es puro control. Y sentir que uno lo pierde es muy difícil. O sea, a mí me cuesta mucho todavía, y no solamente con los ámbitos del cuerpo, sino en general. Porque a la final eso te crea unos hábitos como permanentes, que salir de eso es difícil porque tú no sabes vivir de otra manera. Tú no sabes no hacer dieta. Tú no sabes comer intuitivamente. Entonces, creo que ese estrellón fue como, ok, listo, tengo que amarme. Pero más que amarme es, bueno, no, quizás no me amo tanto, quizás no tengo por qué amarme y forzarme a amarme si algo no me gusta de mí, sino simplemente es, bueno, tengo que ser cuidadosa. Si yo quiero vivir, tengo que hacer lo mínimo y hacerlo bien para vivir. Tengo que comer bien, tengo que moverme, tengo que leer, tengo que descansar, tengo que tener ocio, si tengo alguna medicación también tengo que tomarla.
más no hacerlo simplemente para justificar mi delgadez. Yo creo que las recaídas o sea, en mi proceso son diferentes. Como que a mí me da un poco, porque obviamente me pasa de frustrarme cuando un día se me alborota la dismorfia corporal y a mí me pasa al revés, como yo siento, o sea, y bueno, sentirse flaca o gorda no es un sentimiento. Yo creo que me veo flaca Eso está chévere. en mi cabeza y cuando me veo en una foto que alguien me toma o en un video, mi imagen como que es diferente, ¿sí? Y ese choque me cuesta. Y eso o sea, como que me revuelve un poco todavía, como la dismorfia porque todo está en mi cabeza, como que yo digo, bueno, no, súper bien, sí, como que ando súper activa y ando como que, ajá. Y luego me veo y digo, uy, juepucha, pero es parte de una dismorfia corporal, que a veces se prende y a veces se apaga. La realidad puede que simplemente me vea normal, sí, como que no haya ninguna distorsión, pero justo en esos momentos de crisis, ¡pum!, como que se prende un bombillo y llega a mí directamente la mala relación con el cuerpo. Yo lo he venido viendo y es cuando tengo unos malos momentos en el trabajo, cuando algo pasa de yo empiezo como a sentir como todo eso con mi cuerpo, ¿sí? Como que digo, puta, no puedo seguir comiendo de esta manera esto, puta, y como que el mismo cuerpo, no sé, me sale acné, me empieza a doler la espalda, ¿no? Como que el mismo cuerpo empieza a hacer como una huelga de esas emociones no resueltas en el trabajo. Y cuando todo se junta, claro, hay un colapso y lo primero que hace, porque el cuerpo también aprendió a que esa es la manera de gestionar, es, marica, estás gorda. Y toca ayunar, y toca, ¿no? Como que son mecanismos que el mismo cerebro aprende y aprendió durante años, que ya es como, no instinto, ya es como automático. Que Como tu una cuerpo memoria también instalada, ¿no? es una memoria difícil, es una memoria. Yo hablaba de eso con mi psicóloga porque para mí viajar era un tema, porque yo no entraba en conductas compensatorias de voy a dejar de comer para ir al viaje, pero para mi viaje significaba descontrol de comidas y eso generaba después una culpa. Entonces ella me decía, a ver, al próximo viaje no es como, no va a pasar eso, ¿sí? ¿Qué tal que tú vayas y, marica, camines un resto, comas delicioso? Puede que ni siquiera sea mucha comida ni poquita, no sabemos lo que va a pasar, ¿sí? Ni cómo va a estar el hambre, o si te llegue y te den muchos antojos, o si haya mucho, como que hay muchas variables, entonces es entrenar y decirse como, oye, amiga, tenemos un viaje, pero no sabemos qué vaya a pasar y todo va a estar bien, ¿sí? Como permitirse también en los espacios el control y no tener el control, pues causan que como esas reacciones ya fijadas del mismo cerebro, como, no sé, fumar, ¿sí? La ansiedad, pucha, necesito fumar ya porque es que el trabajo, porque es que no sé qué, y cuando uno hace ese ejercicio de por qué quiero fumar, es como, ah, claro, no, es que nena, tienes ansiedad, entonces crees o estás aburrida y crees y encontraste el cigarrillo como ese amigo para llenar esos espacios, por eso extrañas el cigarrillo y por eso te dan ganas de fumar. Claro, Entonces como es las como, conexiones neuronales que también hay ajá, que entrar a transformar. sí, Qué duro porque es algo muy es profundo. muy Sí. profundo y claro, está la frustración de puta, yo que, sí, como yo que hablo de esto, yo que es mi Claro. trabajo, yo que por qué me estoy sintiendo así, pero a esos momentos no reacciono ni ayunando, ni laxándome, ni ay, voy a hacer dieta. No, eso es como un primer paso muy importante. Claro, un montón. Y que yo no estoy pensando en que estoy mal, que no estoy gorda o que estoy muy flaca o que no me van a querer por mi cuerpo, que eso es algo que Gabriel antes no podía no decir. Sí, o sea, yo pensaba que yo tenía que ser flaca para que un man me quisiera. O sea, hoy digo, cero. O sea, hoy lo único, y tampoco busco esa delgadez en las personas con las que me relaciono. O sea, para nada, absolutamente Tremendo nada. progreso.
Claro, Sí. ahí es donde uno se da cuenta y eso me lo ha dado con la terapia, los años, que uno sí puede cambiar y que sí es como posible ver las cosas de otra manera y comer rico y por placer y disfrutando y sin sentir culpa. Claro, hay momentos turbios, uno no tiene buenos días todos los días, pero lo estamos intentando. Ah. Incluso sumándole a eso de comer rico, pasarla bien, tener una experiencia de vida diferente, yo diría que es un ejercicio de relacionarte diferente con tu cuerpo, con tu casa. Y eso me parece espectacular, pues de todo lo que has dicho, porque se refleja un montón. Gracias, Amis. Sí. Y también hay algo muy chévere ahí, es como nosotras a veces en nuestro podcast hablamos del movimiento y de todo lo que pasa cuando sentimos dolor, pero nos está ardiendo los pies tanto que tenemos que bailar, tenemos que salir, tenemos que caminar. Y como tu proceso llegó a tanto hasta el punto de que tienes hablando solas y que además no es solo un movimiento tuyo en tu intimidad, en tu soledad, sino que eso implicó tener que hablar con otras personas, tener que enunciarte desde tu historia, porque de verdad no es fácil tampoco como enunciarse desde esas historias que son muy dolorosas, pero como ese movimiento te llevó a mover a otras personas, a encontrarte con otras historias, hablando de mapas desde el inicio, a encontrarte con otros mapas que se están reajustando, y eso a nosotras nos parece un gran proceso para pensar el dolor, porque como dices, en el presente te sigue sucediendo muchas cosas, pero como el dolor, porque eso evidentemente debe ser muy doloroso, pues igual tú ya los estás tramitando muy distinto y no dejaste de tener, o sea, incluyendo ese dolor, no dejas de tener tu proyecto y no dejas de tener tus sueños. Sí. Eso me parece Y creo muy que bello. también yo pensaba eso, hace 2 semanas tuve crisis así densa y yo decía, marica, no, o sea, uno le dan ganas como de tirar la toalla porque creemos que los procesos son perfectos Lineales. y que uno no tiene como derecho a tener una recaída Sí. o a sentirse como una mierda. Y entonces es como, parce, este dolor hace parte de mi proceso y va a estar. Hoy puede ser, no sé, una crisis en el trabajo, mañana puede ser que se me muere alguien. Sí, como que toda la vida duele. Todos son duelos. Entonces, un poco es, marica, sí, yo no soy Wonder Woman y ya yo puedo tener hablando solas, pero también tener un día de Exacto. mierda. Y es como tratar de convivir con ese dolor y afrontarlo. Y si uno también necesita desconectarse y llorar 7 horas y dormir, y también es, o sea, lo merece uno, ¿no? Y es válido. Porque también dentro de ese movimiento a veces hay una toxicidad fuerte de tengo que hacer entonces 1000 cosas para gestionarlo y es como no, a veces tienes que simplemente no hacer nada Exacto. y quedarte ahí porque ya sabrás cómo gestionarlo después, ¿no? No tienes que sanarlo ya, no tienes que atenderlo, no. O sea, con tiempo, con calma, cuando haya disposición y cuando haya también como ese cuidado, porque a veces hay que tener cuidado de qué heridas también uno abre. A veces uno no puede abrir eso de Claro. momento, Ujú. sino también eso tiene como que irse llevando poco a poco. Súper. Bueno, pues Gaby, ya para ir cerrando, queremos hacerte una pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas e invitados y es, ¿para ti qué significa eso de que ardan los pies? Como haciendo referencia al nombre de nuestro podcast, intuitivamente lo que te genere o después de esta conversación, ¿qué sientes al escuchar eso de ardan los pies? Ok, yo lo relaciono como con algún tema que uno tiene en la vida o en la cabeza sin resolver y que ya es tan fuerte que, pucha, te duele, te hace arder. En los pies, imagino eso como de cuando uno está en la playa y en realidad arden los pies porque la arena está súper fuerte, que a uno le toca ver la manera de llegar a la orilla para tener agüita. Wow. Veo eso, como está que hermoso. es una manera que uno en la vida le dice como perra, muévete porque aquí no es y corre y sálvate. Es eso, es como salvarse hasta llegar a
esa orilla en la que uno no le arden los pies. Qué Me lindo. encanta. Poeta. Literal. Ay, me encantó. De verdad, gracias, Gabriela, por este espacio, por esta charla. Dejaremos igual tus redes y todo por si alguna de las personas que nos escuchan quiere saber más de Hablando Solas o quiere saber más de ti. Entonces ahí pues lo dejaremos. De una. Y gracias por esta conversación. Bueno. Muchas gracias. Arde. Un honor tenerte Ay, en esta sí, casa. me encantó. Gracias. Nos vemos luego. Este episodio fue realizado a varias manos. En la dirección, narración e investigación, Valentina Rodríguez y Alejandra Moreno. En la fotografía y diseño gráfico, Juan Camilo Suárez. En la producción sonora, Daniel Guerrero y Camila López. Música original, Nicola Kesla. Si te arden los pies y te gusta lo que hacemos, te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad en Instagram, donde puedes encontrarnos como Arden los Pies. Gracias por escucharnos.